En los arreglos unidimensionales dentro de Java tenemos nosotros que un arreglo unidimensional va a ser un arreglo en una dimensión. Estos elementos van a estar almacenados de forma consecutiva uno detrás de otros y van a poder ser accedidos mediante las posiciones en las cuales están los elementos. Tenemos nosotros la siguiente descripción de cada uno de los elementos y la posición que tiene. Un vector siempre tiene un nombre para poder hacer referencia a esa estructura y los elementos van a estar almacenados, un elemento, en una determinada posición. Dentro de Java, las posiciones en los arreglos comienzan a partir de la posición 0, pero para hacerlo nosotros más intuitivo, más sencillo, vamos a comenzar a almacenar desde la posición 1. Eso quiere decir que vamos a necesitar un elemento, una posición más para poderlo definir. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo que almacenar 5 elementos, necesito que mi estructura sea de 6 elementos, porque existe una posición 0 que se va a manejar dentro de Java, que nosotros no lo vamos a utilizar, porque a partir de la posición 1 vamos a comenzar a almacenar los elementos, pero más esa posición necesito por lo menos, si yo quiero almacenar 5 elementos, definir el vector de 6 elementos. Cada uno de esos elementos van a estar almacenados en una posición. Las posiciones nos van a dar referencia del elemento que se encuentra, ¿no? Si por ejemplo yo quiero saber del vector en la posición 4, esa posición se coloca entre corchetes, me va a decir que en esa posición yo tengo el elemento 42. Es la forma en la cual nosotros vamos a acceder a una determinada posición del vector. Para declarar este vector nosotros tenemos la siguiente definición. Vamos a colocar el tipo de dato que va a almacenar dentro de ese vector. En este caso voy a almacenar o voy a inicializar un vector con datos enteros. Los corchetes me indican que va a ser una estructura unidimensional de una dimensión. Si yo quisiera declarar de 2 dimensiones, como son las matrices, tendríamos que colocar 2 corchetes, ¿no? Entonces los corchetes me indican la dimensión. Y voy a decir que este vector va a tener reservado en memoria 20 posiciones para poder almacenar en cada posición un determinado elemento. Los vectores me van a permitir almacenar elementos de un solo tipo. Eso quiere decir que en este caso, en cada posición, tengo que tener números que van a ser enteros. Si yo, por ejemplo, quiero almacenar números con punto decimal, entonces mi vector tendría que ser de floats o también podría ser de tipo doble. ¿Ya? Pero en cada posición se va a almacenar un elemento de un solo tipo. Vamos a recordar cómo realizar el llenado de un vector. Para llenar un vector vamos a utilizar un método sin retorno. Este método se va a denominar llenar vector, donde voy a tener 2 parámetros. El primer parámetro va a ser el vector. Este parámetro va a ser de entrada y salida, que me va a permitir que llegue la estructura, se llene los datos dentro de ese array, dentro de ese vector, y se lo pueda devolver ya con los datos llenados ese vector. Este paso de parámetro es por referencia, porque vamos a pasarle la referencia para que pueda acceder a esa estructura. Y n va a ser la cantidad de elementos que yo quiero llenar dentro de ese vector. N va a ser nuestro paso de parámetro por valor.
Voy a tener un ciclo repetitivo para poder almacenar los n elementos. Este ciclo repetitivo es un for que va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar de 1 en 1. Vamos a leer por teclado un elemento y ese elemento se va a almacenar en la posición 1 la primera vez. Después va a volver a subir, se incrementa y en una unidad ya va a ser 2. Voy a leer un elemento y lo voy a almacenar ese elemento en la posición 2. Va a volver a subir, voy a incrementar el valor de i a 3, vamos a llenar el elemento y se va a almacenar en la posición 3 del vector. Y así sucesivamente hasta llenar los n elementos del vector. Es la forma en la que vamos a proceder a llenar los elementos de este vector. Realizaremos ese proceso. Para eso nos vamos a crear una clase. Vamos a crearnos dentro del paquete vector una clase que le voy a denominar, aquí veremos, operaciones básicas. Aquí nos crearemos una clase. Voy a colocar operaciones básicas. Las operaciones básicas que vamos a agregar dentro de esta clase va a ser llenar los elementos a un vector y mostrar los elementos de un vector. Para poder llenar los elementos de un vector nos vamos a llenar o crear un método. Entonces en la parte superior vamos a colocar una descripción, ¿no? Mi primer método va a ser público, va a ser el método estático, pertenece a la clase, se va a denominar llenar vector. Este método llenar vector tiene dos parámetros de entrada. El primer parámetro es nuestra estructura, que va a ser nuestro vector. ¿Ya? Voy a colocar el denominativo del vector con B mayúscula. El segundo parámetro es la cantidad de elementos que va a tener almacenado este vector. Voy a colocarlo esto con n. Aquí nos faltaría definir que va a ser nuestro método sin retorno. Colocamos void porque no voy a retornar nada. Vamos a definir nuestra variable de control y voy a definir e, que va a ser la variable en la cual vamos a leer por teclado. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura para que nos permita leer por teclado. Aquí vamos a colocar la importación de nuestra librería. Voy a tener un mensaje que me diga digite. Voy a mostrar n elementos y vamos a definir el ciclo repetitivo for, donde iba a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de elementos que voy a llenar, y se va a incrementar en una unidad en cada iteración. Voy a realizar la lectura en la variable e. Una vez que realizamos la lectura, vamos a almacenar ese elemento en el vector en la posición i, el elemento e. Ya hemos almacenado y con esto habríamos terminado de leer los n elementos y almacenarlos en el vector. El siguiente método básico que vamos a realizar es mostrar los elementos de un vector. Para poder mostrar los elementos de un vector tenemos que recorrer esa estructura, el vector. Y para poderlo recorrer vamos a utilizar un ciclo repetitivo for, que también va a ir desde la posición 1 hasta la posición n. Y cuando yo recorra
cada posición voy a mostrar por consola cada elemento. Entonces este método lo vamos a denominar mostrar vector. También va a ser un método sin retorno. Voy a tener el parámetro de entrada y salida que va a ser nuestro vector, y voy a tener el parámetro de entrada que va a ser n, la cantidad de elementos que tiene este vector. Vamos a recorrer mediante un ciclo repetitivo for desde la posición 1 hasta la posición n, y voy a mostrar cada posición del vector el elemento que contiene en esa posición, y así sucesivamente mostramos los n elementos del vector. Iremos a realizar este proceso. Vamos a definirnos entonces un método más dentro de nuestra clase. Nuestro método se va a denominar mostrar vector. El método va a ser público, va a ser static, eso quiere decir que pertenece a la clase, no va a retornar nada, colocamos void, y el método se va a llamar mostrar vector. También necesitamos dos parámetros. El primer parámetro va a ser el vector. Este es un parámetro por referencia, y n va a ser la cantidad de elementos que tenemos almacenados dentro del vector. Aquí voy a definir simplemente nuestra variable de control. Para recorrer el vector necesitamos un ciclo for, un ciclo repetitivo. En este caso estamos optando por un ciclo for que va a ir de 1 hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Y voy a mostrar los elementos. Voy a tener primero un corchete para realizar la diferencia entre elemento y elemento. Aquí voy a mostrar del vector la posición i, y después voy a mostrar también un corchete de cierre para que me permita simular la estructura, ¿no? Voy a quitar el salto de línea para que al final me muestre en forma horizontal, y fuera del ciclo repetitivo colocaremos un salto de línea. Con esto ya tenemos nuestro segundo método básico. Ahora nos falta nuestro método principal. El método principal nos va a permitir a nosotros llamar a los dos métodos que nos hemos definido. En el método principal voy a realizar la definición de entrada, que va a ser n, que voy a pedir por teclado la cantidad de elementos que queremos almacenar dentro del vector. Vamos a validar que n sea positivo. Voy a llamar al método llenar vector para que pueda llenar por teclado los n elementos, y después voy a llamar al método mostrar vector, que me va a permitir mostrar estos elementos que hemos almacenado. Iremos a realizar entonces este método principal. Nos vamos a definir dentro de nuestra clase nuestro método principal void main. Dentro de esto vamos a definir n, que va a ser la cantidad de elementos que quiero almacenar dentro del vector. Voy a definir la estructura. Para definir la estructura puedo definirlo de esta manera, ¿no? La primera forma. Coloco int porque dentro del vector voy a almacenar números enteros. Colocamos los dos corchetes para decir apertura y cierre de corchetes para decir que es un arreglo unidimensional. Lo colocamos el nombre del vector d, y vamos a instanciar lo colocaremos 10 elementos como máximo, que van a ir almacenados dentro de ese vector. Puede ser que yo almacene menos elementos, digamos de los 10 solo utilice 4 elementos
a llenar. Los otros 6 elementos por defecto son ceros, porque así se instancia un vector con el valor por defecto de tipo entero, que es 0. Ya hemos definido. Ahora vamos a validar nuestro dato de entrada. Nos faltaría instanciar nuestro objeto de lectura. Aquí vamos a colocar la definición. Colocamos un pequeño mensaje que me diga: digite la cantidad de elementos que tendrá el vector. Vamos a leer en n la cantidad de elementos que va a tener nuestro vector. Vamos a llamar a los métodos. El primer método que vamos a realizar el llamado va a ser al llenar nuestro vector. El método se llama llenar vector. Aquí, a ver, me falta el cierre del do while. Ya tenemos ahí. El segundo método que vamos a llamar es el método mostrar vector. Le estoy pasando la estructura, que es nuestro vector que nos hemos instanciado, y le estoy pasando n, que es la cantidad de elementos que voy a almacenar en el vector, y en este caso la cantidad de elementos que voy a mostrar del vector. Voy a guardarlo y lo vamos a ejecutar. Voy a llenar 5 elementos en este vector. Entonces n va a ser 5. Mi primer elemento que sea 14, el segundo 2, el tercero 8, el cuarto elemento menos 5 y el quinto elemento 6. Y aquí tenemos los 5 elementos del vector, ¿no? El 14, el 2, el 8, el menos 5 y el 6. Con esto habríamos terminado estas operaciones básicas que tenemos dentro del vector: llenar y mostrar los elementos. Vamos a adicionar dentro de esta clase un método más que nos va a permitir, en este caso, dice, dado un vector A de n elementos, determinar el mayor y el menor de ese vector. Entonces voy a tener un método donde le voy a pasar nuestro vector, y de ese vector que le vamos a pasar tiene que ir a encontrar cuál es el elemento mayor y cuál es el elemento menor. Una vez que encontremos esos dos elementos, voy a mostrar dentro de ese método, porque no puedo retornar dos resultados en un método. Los métodos con retorno solo me permiten retornar un solo elemento. En este caso, o diré un solo resultado. Y en este caso voy a tener dos resultados. Primero voy a obtener cuál es el elemento mayor y después vamos a obtener cuál es el elemento menor del vector. Entonces esto va a ser un método sin retorno. Para encontrar este elemento mayor y este elemento menor, vamos a irnos al Team Composer. Vamos a crearnos un método. Voy a colocar el método menor mayor, lo pondremos. Voy a necesitar dos parámetros de entrada. El primer parámetro de entrada que necesito es nuestro vector. Aquí me dice A, ¿no? Entonces lo colocaré en este caso A, en el vector A. Y también necesito n, que va a ser la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. De ese vector que me están pasando, necesito encontrar el menor y el mayor. Entonces vamos a colocar aquí el elemento menor en men,
que sea del vector la posición 1. Lo voy a inicializar. Y también en my voy a inicializar del vector la posición 1 para que pueda tener como valores iniciales la variable main, donde voy a encontrar el menor, y la variable my, donde voy a encontrar el mayor de los elementos. Como estoy inicializando esas dos variables con lo que tienen almacenados en el vector la posición 1, entonces aquí mi ciclo repetitivo ya no va a comenzar en 1, va a comenzar en 2. Entonces le digo i, que es nuestra variable de control, va a comenzar en 2, va a ir hasta n y se va a incrementar de 1 en 1. Y voy a preguntar, ¿no? Vamos a preguntar. Pregunta. Lo que tengo en la variable, aquí lo pondremos. Lo que tengo en el vector, lo voy a colocar. Nuestro vector es a. Lo que tengo en el vector a en la posición i es mayor que my, voy a preguntar. Si es valor, es mayor, ese elemento es mayor que my, significa que el nuevo mayor tiene que ser lo que tenemos en esa posición del vector. Entonces le digo, guárdame dentro de my lo que tiene el vector a en la posición i, porque estamos realizando un reemplazo. Vamos a cerrar aquí nuestra estructura de control. Aquí lo vamos a corregir. Esto sería del vector a y esto también sería del vector a. Listo. Y eso lo vamos a colocar así. Listo. Ahora lo mismo voy a realizar con el menor. Voy a preguntar si del vector a la posición i, su elemento, es menor que men, le pregunto. Si es menor, significa que también tengo que guardar ese nuevo menor. Entonces le digo, en la variable men me vas a guardar lo que tiene el vector a en la posición i. Y eso vamos a cerrar nuestro if. Y voy a cerrar el ciclo repetitivo para que pueda recorrer todo el vector buscando nuestro menor y nuestro mayor respectivamente. Una vez que vayamos a recorrer todo el ciclo, todo el vector con ese ciclo repetitivo, voy a tener dentro de la variable my el mayor de todos los elementos del vector y en la variable men el menor de todos los elementos del vector. No puedo devolver de este método los dos resultados porque los métodos con retorno solo me permiten devolver un resultado. Por lo tanto, dentro del mismo método vamos a mostrar lo que tiene my y lo que tiene men, el mayor y el menor. Y vamos a cerrar nuestro método. Esto va a ser fin menor mayor. Con esto habríamos realizado la resolución de ese ejercicio. Encontrar el menor y el mayor de todo el vector. Iremos a traspasar este diagrama a nuestro código fuente. Entonces, antes de irnos al código fuente, haremos nuestra corrida de escritorio, nuestra prueba de escritorio para poder verificar que este método nos encuentra el menor y el mayor. El método menor-mayor necesita dos parámetros. El primer parámetro es el vector. Este va a ser nuestro vector a. El vector a va a tener 6 elementos. N va a ser 6. ¿Bien? Entonces aquí voy a colocar que este es mi vector a.
Aquí vamos a colocar mi vector A. Y n va a ser 6, ¿ya? Voy a colocarlo esto mentalmente, que ya tengo mi vector A y n es 6. Ingresamos al método, me dice, en la variable men me vas a colocar del vector lo que tiene la posición 1. Lo que tiene la posición 1 es 12. Entonces 12 voy a colocar en la variable men. También lo que tiene del vector A la posición 1 me vas a almacenar en my. Entonces en la posición 1 tiene el elemento 12. También voy a almacenar eso en nuestra variable my. Ingresamos, dice. Y va a comenzar en 2. Entonces comenzamos en 2. Y va a ir hasta 6, que son la cantidad de elementos que tiene el vector. Ingresamos, me dice. Del vector A, la posición I, la posición 2. La posición 2 es el elemento 3. 3 es mayor que 12. No, 3 no es mayor que 12. Entonces, por falso, no realiza nada. En la segunda condición, me pregunta, del vector A, la posición 2, que va a ser el elemento 3, ¿es menor que men? 3 es menor que 12. ¿Sí? 3 es menor que 12. Por verdad, me dice, lo que tenemos almacenado en la posición 2, almacenámoslo en men. El elemento 3 se va a almacenar ahora en men. Y volvemos a subir automáticamente y se incrementa una unidad. Era 2, ahora va a ser 3. Y mi puntero va a recorrer a la posición 3. Preguntamos, del vector A, la posición 3 es mayor que my, pregunto. 18 tiene en esa posición. 18 es mayor que 12. Sí, 18 es mayor que 12. Por verdad, lo que tenemos almacenado en esa posición del vector, almacenarlo en my. Entonces 18 almacenamos en my. Salimos de esa condición, nos vamos a la otra condición. Me dice, 18 es menor que men. 18 es menor que 3. No, falso. Como no es verdad, por falso no realizo nada. Volvemos a subir, se va a incrementar automáticamente y una unidad es 4. Ahora nuestro puntero apunta al 4. Ingresamos. El elemento de la posición 4 es mayor que my. En la posición 4 tengo el elemento 1. 1 es mayor que 18. Falso. No realizamos nada, nos vamos a la siguiente condición. Pregunto, ¿el elemento de esa posición, que es 1, es menor que 3? Pregunto. Sí, 1 es menor que 3. Entonces, por verdad, ese elemento, colócalo en men. Entonces, el 1 se va a colocar en men. Y volvemos a subir. Se va a incrementar automáticamente y una unidad en 5. Aquí vamos a preguntar, ¿no? Internamente. 5 es menor o igual a 6, pregunto. Sí. Entonces la condición se cumple todavía. Ingresamos. Y mi puntero va a ir a la posición 5. Pregunto, el vector, la posición 5, que el elemento es 6, ¿es mayor que 18? Falso. 6 no es mayor que 18. Entonces no realizamos nada. Me voy a la siguiente condición. Pregunto, 6 es menor que 1. Falso. No realizo nada. Vuelvo a subir. Se va a incrementar una unidad a 6. Pregunto, 6 es menor que 6. ¿Menor o igual que 6? Sí. Ingresamos, la condición es verdadera. Ahora mi puntero va a ir a la posición 6. Preguntamos,
del vector. La posición 6, tenemos el elemento 9. ¿Es mayor que más? 9 es mayor que 18. Falso. No realizamos nada. Pregunto. Del vector, la posición 6, el elemento es 9. ¿Es menor que men? 9 es menor que 1. Falso. No realizo nada. Vuelvo a subir. Se va a incrementar y una unidad. Y voy a preguntar. Esto ya va a ser 7. 7 es menor o igual que n. 7 es menor o igual que 6. Falso. No cumple la condición. Se sale de ese ciclo repetitivo. Y fuera del ciclo voy a mostrar my, que va a tener 18. Y voy a mostrar men, que va a tener 1. Y finalizamos el método. Entonces con esto estoy mostrando como 18, que va a ser el elemento mayor del vector, y 1, que va a ser el elemento menor del vector. Vámonos entonces a nuestro diagrama, a nuestro código. Debajo del último método, mostrar vector, vamos a colocarnos ese nuevo método. Va a ser público nuestro método. Va a ser static porque pertenece al método. No va a retornar nada. Y lo voy a colocar mi método menor mayor. Necesita dos parámetros este método. Mi primer parámetro va a ser nuestro vector. Y aquí lo estamos manejando nosotros con A, nuestro vector. Y N, que va a ser la cantidad de elementos que tiene el vector. Ahora voy a definir nuestras variables main y vamos a definir nuestra variable my, nuestra variable de control. Hemos primero almacenado en la variable main del vector la posición 1, lo que tiene. Y estamos almacenando en my también del vector la posición 1. Vamos a tener un ciclo repetitivo for. Ya no va a comenzar en 1 porque estoy almacenando el primer elemento en las variables main y my respectivamente. Entonces iba a comenzar en 2. Va a ir hasta n y se va a incrementar en una unidad en cada iteración. Mi primera condición es para determinar el mayor. Pregunto, del vector A, la posición i, ¿es mayor que my? Pregunto. Si es mayor que my, por verdad, le digo el nuevo mayor va a ser lo que tiene el vector A en la posición i. Ahora iremos a determinar el menor en otra condición. Pregunto, del vector A en la posición i, ¿su elemento es menor que men? Pregunto. Por verdad, si es así, vamos a reemplazar. El nuevo menor va a ser lo que tiene el vector A en la posición i. Esto, cuando vaya a realizar las n iteraciones, vamos a determinar el mayor y el menor. Y aquí colocamos, ¿no? Mayor elemento del vector. Y voy a mostrar lo que contiene la variable my. Después mostramos menor elemento del vector. Y voy a mostrar lo que contiene la variable men. En el método principal vamos a llamar a este método menor mayor. Primero hemos llenado el vector, después voy a mostrar el vector y después llamaremos a nuestro método menor mayor. Le paso el vector y también el tamaño. Lo haremos correr. Vamos a colocar 5 elementos a ese vector. Mi primer elemento que sea el 8, después el 3, después el 15, después el 1,
elemento es 4 y nuestro último elemento que sea el 9. Me muestra, me dice 8, 3, 15, 1 y 9 son los elementos que tenemos almacenados. El mayor elemento es el 15 y el menor elemento es el 1. Iremos a ver aquí, otra vez 5. El mayor elemento lo voy a colocar en la primera posición, el 19. Después colocaré en el cuarto elemento el 1 y después voy a colocar el 8. Y ahí está. El mayor elemento el 19 y el menor elemento el 1. Podemos ver que nos está resolviendo este método la determinación del menor y el mayor elemento de todo el vector. Con esto habríamos concluido nuestro ejercicio.